ahora, ¿no? I don't know. Okay, give me a second. Okay. Okay, definitely my internet is a mess today, so sorry. Okay, now we have a lot of things to do. The last class we were talking about, well, we saw how can we differentiate the present simple and the present continuous, right? There are some clues that give us an idea of what is the best option, right? But now we are going to again continue with something like that, but we are going to focus on questions. Great. So right now, let's see what do we have here. Great. A ver, ahora sí vamos a ver si puedo compartir sin ningún inconveniente. Rebota. Ay, come on. I got quite stressed with this situation. Okay. Now. Can you see my screen or no yet? Ay, come on. Ya me estresé. No. Homie, please, can you see my screen? Teacher, todavía no se ve su pantalla. Okay, thank you for answering me. Okay. Sí, está súper lento. Todos los comandos de Teams. Okay, so now we are going to continue, Grape. I want to check if I am recording this because it's so important, this class, and your partners miss it, right? Now, it's so important that we know the questions, how to make questions. Great. That's why we're going to see the most important thing first, that are the words. Okay? We have some words that will help us to make questions. Great. Entonces, estas diferentes nos van a ayudar, estas diferentes palabritas nos ayudan, ¿no? To make questions. But first, we have to know what information are they asking us, right? ¿Qué información nos están pidiendo? ¿Ya? Eso es esencial. Bien, así que vamos a revisar juntos si no se han olvidado o si está súper claro el significado de todas estas palabritas. So, can you see my screen, right? Question words in English? Yeah? Tammy. Yes, can you see it?
Say yes or no. Yes, teacher. Okay, thank you. So we have who, where, when, why, what, how, which, how many, and how often. Great. And all of them are really important. Great. So now we're going to see if we know the meaning. Great. So if we have quiénes, how are we going to say quiénes? You have to answer. How do we say quiénes? ¿Cómo decimos quiénes? Who? No answers? Exactly. Who? And when you use who, it's because you need information about a person, right? Entonces, todo esto es porque yo voy a pedir información, extra information. But this time, just about a person. Well, could be person or people. That's why it's quiénes. And when I say quién, also who. So you use who for singular and for plural. Great, for both. Ok, para ambos. ¿Quién o quiénes? Who. Bien. Now, how do we say por qué? Why? Okay, thank you. And what is the information that you are asking for? Reasons, explanations. Bien, necesito razones, explicaciones de la razón de algo, ¿no? That's why I use why. And here I'm going to clarify this word too, because sometimes you use because. When do I use because? They have the same meaning, tienen el mismo significado, pero el uso de use is completely different. When do I use why and when do I use because? Do you have an idea? ¿Tienen una idea? ¿Puedo decir, because are you learning English? ¿Se puede? Creo que la diferencia es que el why es para pregunta y because es como para una, puede ser afirmaciones, oraciones normales. Exactly. This is just for answers, as you said, como usted dijo. Es solo para respuesta, ¿ya? Incluso en español tenemos dos palabras, ¿no? ¿Por qué separado para pregunta y por qué junto para respuesta, ¿no? So, it's the same, right? Para que no se confunda. So, we're going to erase it. Now, tell me please, how do we say cuál? ¿Cuál? Which? Okay, which could be. Okay. And then we have cuándo. When. When. So when I ask when, I am asking about a time, right? About a time, occasion, moment, situation, whatever. Okay, todo lo que tenga que ver con una hora, el tiempo, ¿no? Un momento en específico. Exactly. When. Now, if I say, ¿qué tan frecuentemente? You have to answer to me. Tengan prendido su micrófono porque si no, no avanzamos, si no me responde. Okay, how do we say? ¿Qué tan frecuentemente? How often? How often, right? And we ask, how many times does the activity is repeated, right? ¿Con qué frecuencia se está repitiendo una actividad? Bien. Okay, how often? Again, ¿dónde? Where? Where you are asking about a place, position, or whatever. ¿Qué? What?
Okay, a specific thing, object, situation could be. Now, if I say cuántos. How many? Okay, could be about the quantity, right? How many dollars do you have? How many cars do you have? How many books? Okay. How many? Quantity, cantidad. But again, ¿cuántos? También tengo cuántos. Again, where I'm going to include it. ¿Dónde lo incluyo? Hmm? Here. Ok, vamos a ver por qué. ¿Cómo? How. Okay, and so if you say how as como, it's because you want a manner, right? In a way how the things are being made, right? Cómo se está realizando una actividad, el proceso, ¿no? Todo eso. Perfect. But let's see that what has two meanings, okay? Entonces, what tiene dos significados and also how. Great. When you say, what's your name? ¿Qué estoy diciendo con what's your name? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? And if I say, what's this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? So we can see two meanings. Podemos ver dos significados. Bien. ¿Qué y cuál? Ahora aquí también, if I say, how are you today? How are you today? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Exactly, ¿cómo estás, no? ¿Cómo estás hoy? If I say, how old are you? How old are you? ¿Cuántos años tienes? So we can see that it has two meanings. But now, let's differentiate because here we have two ways of saying cuál. What and which. But what is the difference here? ¿Cuál es la diferencia? Bien. Okay, so pay attention because this is the difference, okay? Specifically, this is the difference. I use what when I am talking in general. And here I'm just which when I have just a few choices. Great. Entonces, cuando hablo muy en general, es mejor usar what. Y si ya tengo opciones reducidas, uso which. Let's see or let's hear this example, right? If I say, what languages do you speak? What languages do you speak? Bien. ¿Qué idiomas hablas? ¿No? En general. Porque no tengo ni idea de qué me va a responder. I don't have any idea. Entonces, la persona me va a decir, uy, I speak French, English, and Italian. French, English, and Italian. Ok, ahora, si yo le quiero preguntar, ¿y cuál es tu favorito? Ahí yo voy a decir, which one is your favorite? O which is your favorite one? Pero ya al usar ese which, ¿cuáles son las opciones? ¿A qué opciones me estoy refiriendo? English, French, and Italian. De esas tres opciones, él me va a decir cuál prefiere. Reducidas las opciones. En cambio, what is in general. Okay, did you get it? Was it clear? Not really. Now, if I say, let's say that I have a lot of dresses here, and I say, oh, what dress would you like? Okay, I have a lot of ones. What dress would you like? ¿Qué vestidos te gustaría? Okay, I think I want a blue
a blue one, the red one, and a yellow one. But which are you going to choose? Pero ¿cuál vas a escoger? Oh, the yellow one. ¿No? Entonces, para opciones reducidas. Bien, I hope that that is clear. But if you have any question about these differences or these two meanings, ask me, please. No questions about the question words? All right. So, Dana, Michelle is here. Michelle, can you pronounce all of the question words, please? Pronounce it for the class. Pronúncialo. Todos. Los colores. Ah, ya. Okay. La. Who? ¿Qué? Pronounce all the question words. Pronuncie todas estas palabritas, porque a veces los pronunciamos mal también. Vean. Wall, where, when, with, what, how, which, how many, y how often. Okay, now, exactly that's why I am asking you to pronounce it, right? Because I know that sometimes it's quite tricky, la pronunciación es un poquito rarita, ¿no? Entonces, esta que vemos aquí, que es como, esta palabrita, this word, we are going to pronounce in this way, how, ¿ok? Entonces les dije que vamos poniendo así como en paréntesis, como lo escuchamos nosotros, ¿no? Sería un how, ¿ok? Y este sería un why, porque sí, es común que empiecen diciendo we, ¿no? Entonces vamos a hacer un why. A veces un poquito más largo, ¿no? Why. Y ya este va a ser who, ¿ok? So it's really important that we pronounce it correctly. Who, then we have where, when, why, what, how, which, how many, again, because it's the same word, and how often. Okay, great. So now, can you repeat that, Raimunda? All of the question words. Raimundo. Raimundo 2. Raimundo 3, okay. No answer of Raimundo. Okay, so now let's see who else is. Mi señal. Oh, okay. No. Sí. Disculpe, dijo que lo pronuncie, ¿no? Yeah, ya está. Ok. Who, Ujú. where, when, why, what, how, which, how many y how often. Ujú, exacto. Entonces, este why, ¿no? Este es el que está al ladito, por eso es why. Y este how, suena más a many, ¿ya? How many, como con el how many. Porque si digo how many, money es la plata, ¿no? Entonces, money. Voy a decir many. How many? Okay, perfect. So now, let's, well, you don't have the book yet, right? Or did you already acquire? Have you already acquired? ¿Ya lo han conseguido algunos? Oh, no. No, teacher. No? Okay, so try to do so, please. Next class, we're going to use it a lot. Well, next week, sorry. Well, so now you will tell me, right? I need another student, and that student is Freddie. Is Freddie here? Freddie 1, Freddie 2, Teacher, Selby. ¿qué me dijo que haga? Okay, I didn't say anything yet. I will tell you right now. So, I was saying that you have to tell me the question words, okay? Las palabras de pregunta. Entonces, para lugares, for places, I need where. For people, what do I need? ¿Cuál era el que necesitaba para personas?
Tell me. Que sea cualquiera, que sea que no me salga tan bien, pero la idea es que responda. ¿Qué uso para las personas? Si necesito información de personas, about people. ¿No? Si no sabe, dígame, I don't know that one, ¿no? Y me dice la otra, aunque sea. Bien, pero esos silencios incómodos, no. Bien, así que si no, le preguntamos a la clase nos ayuda, pero no nos quedemos en silencio. Bien, si no sé, dígame, uy, I don't remember that, but the next one, yes. No me acuerdo de esa, pero la otra sí, ¿no? Entonces, for people, all the class, what is the word that we need? Who? Who? Exactly. Well, my pencil is so big, but okay. Who? Great. I'm going to write here. Who? What about when you want to know things, kind of things, objects, or whatever? What do we need? Anyone? What do we need? Okay, so we're going to see that later. What about time? When you need information about time? When? Exactly, when, no? When, okay. Now, what about if you need information about a reason, or you need a reason? ¿Qué uso cuando quiero una razón? Why? Exactly, why? Eso, why? Why are you studying English? Because I need it. Okay, it's a reason. Now, if you want to talk about frequency. How often? Exactly, how often? Yeah, thank you. Oh, sorry, how often? Well, it's so big, this one, but okay. How often? Great. And if you need a quantity or a number of things, what is the question word? How many? How many? Exactly. So it's the same that we have checked, okay? How many? Now, which one was missing? ¿Cuál estaba faltando aquí? Kind of things. Kind of or things. Exactly. What? Great. So this is the same here and everywhere, okay? So I'm going to erase this because this is horrible, right? Okay, let's hide it. Now, so we have where, who, what, when, what, how often, and how many. Perfect. But we need this just when we want to ask a lot of information or a specific information, right? Entonces, nosotros vamos a preguntar esto cuando necesitemos una información exacta, ¿ok? Acerca de una persona, the time, the reason, all of that. But sometimes you are going to have just closed questions. So, we have two kinds of questions, great? Entonces, tenemos dos tipos de preguntas. Open questions and closed questions. Great. And let's see why. Why do we have two kind of? Great. If I say, do you study English? Do you study English? ¿Qué me van a responder? Do you study English? Yes, I do. No, I don't. Se enfoca en estudiar. ¿Estudias? Pues voy a responder sí o no. Y ya estuvo, se acabó la conversación, ¿no? Por eso digo una pregunta cerrada, porque la persona solo tiene la chance de responderme yes
or not? Obviamente después me puede dar detalles, ¿no? That is possible. But, well, you're going to answer at the beginning, yes, I do, no, I don't. But if I say, when do you study English? Okay, what do I need? Si digo when, ¿qué necesito? The time. When do you study English? I study English every day except Thursdays. Okay, because that day I have other activities. Okay, my answer is quite longer, right? Entonces ahí ya yo tengo la chance de explayarme con mi respuesta, ¿cierto? Entonces si me dicen, when do you study English? I study English every day, or I study English from Monday to Saturdays, except Thursdays. Because Thursday I have another activity at the university. But if someone asks you, do you study English? Yes, I do. No, I don't. Okay, great. So now, we have checked two things till now. Ya vamos revisando dos cosas hasta el momento. All the question words and we have two types of question. Open questions with question words, or closed question or yes or no questions. Great. Now, here are the troubles. Ahora, aquí están un poquito los problemitas. El diferenciar, okay? We have to differentiate. When do we need the verb to be? When do we need the auxiliaries do, does? When do I need the present continuous? So let's check it out. Do you have questions until now? ¿Preguntas hasta el momento? No, no, really? Okay, so now let's check the forms, okay? Ahora revisemos las formas que tenemos. So, 3, 2, 1, so let's go to this page that is grammar. Vamos a la parte de gramática. Sí, hoy vamos a revisar un poquito esto también. Right? Why? Because you have to be careful and differentiate when you are using the present simple and the verb to be. ¿Ya? Ok, entonces, ya todos conocemos el famoso verbo to be, right? It's something that you already know. Ya lo saben. Bien. I have to be careful with the subject. Tengo que tener cuidado con el sujeto simplemente, right? Because I'm going to say, is you? No. Is we? No. It has its specific kind of verb. Bien. Entonces, si yo quiero decir, y esto pasa mucho, ¿no? Give me a second, please. I cannot write here, so I'm going to write here. Okay. So, let's focus here on this question. Great. Bien. Ok. Entonces, si yo quiero decir, let's say, give me a second. Ok. Si yo quiero decir, I don't know. María está en la clase. María está en la clase. ¿Cuál de todos estos voy a usar? Which one I'm going to use? Am, are, is, or are? I said María. ¿Qué voy a usar? Is. Is. Why? Because she is with is, right? But what I want you to realize is that you are not always going to have your subject like this, ¿ya? No siempre van a tener su sujeto así tal cual. No siempre va a estar I, you, he, she, it, you, we, they. We have to replace, right? Tenemos que reemplazar.
Y por más que yo escuche un nombre diferente, tengo que saber a cuál se está refiriendo. Great. So if I say Maria is a woman, so I will say she. Is she in the class? Okay. If I say my partner and I, what is the subject that I am replacing? My partner and I. Mi compañero y yo estamos poniendo atención. Mi compañero y yo. ¿A cuál estoy reemplazando? Mi compañero y yo estamos poniendo atención. Estoy reemplazando un I, un he, un you, un we, un they, un what. Mi compañero y yo estamos poniendo atención. ¿Qué voy a usar? My partner and I. ¿Y cuál de estos verbos? Respóndeme. A mí cuando yo explico me gusta que me contesten, no solo hablar yo. Ok, ¿y cómo se dio cuenta? ¿A quién estoy reemplazando? My partner and I. Mi compañero y yo. We. ¿Y cómo va el verbo con we? Con are. Ya, eso es lo que ustedes tienen que detectar. Porque aquí dice subject pronoun. Todos estos son subject pronoun. Entonces, el pronombre es porque va en cuenta del nombre. Pero si yo sí le pongo el nombre, igual, tengo que saber cómo juegan estos. Bien, sigamos, porque a veces eso es lo que nos complica y ya no nos cambian el sujeto, ya no dice she en la oración, me dice María, ya no sé qué hacer, me perdí. ¿No? So, if I say Jaimito, Jaimito es un estudiante. ¿Cómo va a ser la pregunta? Is he? Ok, pero ahora ya no quiero he, sino voy a decir is Jaimito. Bien, is Jaimito a student? Okay, great. So this is really important. Now, if I say, ¿es una cantante Shakira? ¿Cómo va a ser? ¿Es una cantante Shakira? Sería is a singer she? No, is she a singer? Shakira. Ok, bien. Ok, entonces, o pongo she o pongo Shakira. Bien. Entonces, cuando yo digo Shakira, Pepe, Luis, no sé, Petroncio, whatever, are the names, right? Son nombres. Y estos son pronombres. Entonces, esto lo que hace es, va porque yo no sé el nombre específico de quién estoy hablando. ¿Ya? Entonces, yo puedo reemplazar uno a otro, pero no usarlo ambos. ¿Ok? Justo eso es lo que quiero que se den cuenta, ¿bien? Entonces, ya borro she y voy a decir is. Dígalo. Is 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 it? ok. ¿Es Shakira una cantante? ¿Cómo quedaría? Is Shakira a singer? Exacto. Bien, ya reemplacé ese she. Bien. ¿Is Shakira a singer? Is Shakira a singer? Ok. If I say, Bobby es tu perrito. Bobby es tu perrito. ¿Qué voy a reemplazar con? O Bobby, ¿a qué reemplazaría?
Ich. A it, ¿no? Entonces no voy a usar are, no voy a usar am, voy a usar is. ¿Y cómo quedaría mi pregunta? ¿Es Bobby tu perrito? Is your dog? Ok, primero necesito decir Bobby, ¿no? O también, ¿no? Is your dog. Si quería directo, ¿es tu perro? Bien, puede ser. Pero si digo, is Bobby your dog? Ya, va también. Ok? Now, if I say Florencia and Florencio. Ok, Florencia and Florencio, ¿son tus amigos? ¿Cómo quedaría, Omar? Florencia and Florencio, ¿son tus amigos? ¿Cómo quedaría? They are your friends. Ya, pero esta vez ya no quiero decir their. Está reemplazando they, pero quiero decir Florencia y Florencio. Sería Florencia y Florencia are friends. Sí, va muy cerca, pero como es pregunta, first I have to place are. Ok, sería are. Are Florencio and Florencia your friends? Okay, in this way, en ese orden. Great. So we have to play with the subjects, right? Tenemos que jugar con los sujetos y no acostumbrarnos solo a ver esto. Bien, porque si nos dicen your father, tu papá está en el trabajo, ¿qué hago con eso? Harold, tu papá está en el trabajo. ¿Cómo digo eso? Your father. Anímense, yo siempre les voy a sacar uno porque a veces uno tiene la idea aquí y la mezcla, ¿no? So that's why even I speak in Spanish. I don't have to, but I have to speak just English, but I really want that you understand this because when you are in advanced level, okay, you have to try to understand everything, right? So, Harold, ¿tu papá está en el trabajo? O, no sé, tu mamá, lo que sea. Sería your father is at work. Ok, entonces yo ya sé que está reemplazando a un hombre, ¿no? Can you see my screen or not? No, right? Okay, give me a second. No está compartiendo su pantalla, teacher. Okay, I realize it. Okay, all right. So I was saying, is your father at work? Is your father at work? Reemplacé a he, entonces ya sé que es he. Well, so the same is going to happen when I have the other kind of sentences. Great. The same is going to happen because I'm not going to say always you, he, she, they. No, I can include names. Puedo incluir nombres. ¿Ya? Y si yo digo, no sé, Pepa come mucho. O Pepa come hamburguesa. Entonces, yo ya sé que con Pepa está reemplazando a quién. A una. Pepa, ¿a quién está reemplazando? I, you, we, she, he, they. She. Está reemplazando a she, ¿cierto? Entonces, yo automáticamente tengo que saber que para she se utiliza das y no do. Ok, entonces si me dicen Pepa come hamburguesa, pues voy a decir esto. Does Pepa eat hamburger? Does Pepa eat hamburger? Entonces, esto tiene que ser automático, ¿bien? Tengo que reconocer todos mis sujetos. Y si dicen
Pepe y Camilo, o no sé, Eva y Camilo, ya sé que se refieren a un they. Ya sé que voy a usar do. Si digo Julián, ya sé que se refiere a he. Okay? So this is so important. This is one of the first steps to recognize which of the auxiliaries or the verb do I have to use. Great? So you have to play with different subjects. Okay? Hay que jugar con diferentes sujetos. Now, the other important part is the order on the sentences, specifically in the questions. Okay? Because when I say yo soy un estudiante, digo I am a student. But if this is a question, I have to change the order. Tengo que cambiar el orden, ¿cierto? Well, so in this way we are going to have this. De esa forma vamos a tener este orden específico. Great. This. Do, does, or if it's verb to be, it's going to be is, are, my subject, here my verb, and then any other complement, right? Y ya después cualquier complemento extra de algún detalle. Now, if I have question words, I have to place it at the very beginning. This is the word order here and everywhere. Now, you can get confused when you want to apply the same order as Spanish, right? Entonces, mi vida se complica cuando yo quiero tener el mismo orden de español. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo digo, no sé, aquí dice, ¿te gusta la pizza? Bien, pero si alguien me pregunta, ¿la pizza te gusta? Ya me compliqué la vida, ¿no? Porque voy a decir, uy, pizza, does you like? No. Bien, entonces, ¿te gusta la pizza? Bien, le está preguntando a ti. Entonces digo, do you? Do you like pizza? Okay, so if I say, is Sharon from the United States? ¿Qué tal si en español yo le digo, ¿de Estados Unidos es Sharon? Yo voy a querer decir, the United States from Sharon is, digamos. Entonces, no. Diga como yo lo diga en español. It has a specific order in English. Question word, if we have it. Auxiliary verb. Subject. Main verb. And any other complement after that. Great. So let's practice this first, right? Practiquemos esto primero. And then we are going to continue. Great. So here I have questions that are not in order. For that, I want you to do it. Great. So I will give you a minute for you to read it and try to order it. Okay, just read it and then I'm going to ask you. Okay, you have a minute and a half. Great. Read. Traten de ordenarlo. First question order, they're the auxiliary, subject, verb, and any other complement. Back of my head, I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in.
I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place where I've been dreaming of? Oh, simple thing. So, well, maybe you didn't finish, I know that. So, anyway, we're going to take our time, right? So, please listen your number, okay? So, Kevin Nesby is going to be 1, Jenny 2, Jenny, you are 2, Samara 3, great, Raul 4, and Harold 5, great. Okay, don't forget it. And now read, please, the question that you have here. Give me a second. I will share that again. Now. Start, please, with number 1. What do you have? ¿Qué tiene? Sería, do you play a musical instrument? Perfect. Makes sense. Yeah. Do you play a musical instrument? So now, something that we have to also we have to take into account is the pronunciation of questions. Great. Entonces, cuando yo hago una pregunta, siempre hay un ritmito, ¿cierto? Na, 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 na. So you have to do it like that, right? Okay, thank you. Next one, Jenny. Teacher, si no me equivoco, es do. Aquí, ¿cuál sería? How often do you do sport? Okay, great. So we have to do. What is the first one? ¿Cuál es el primer do? Ahí. ¿O qué es ese primer do? How often? Sí, es la primera. How often do? Este es mi auxiliar. It's my auxiliary. And the other is the verb. Right? So if it's necessary, you will use it. Si es necesario, lo usan. Bien. How often do you do sport? Perfect. That is. Eso es. Thank you. Now, next one. Number 3 is, do you have a favorite TV show? Perfect, makes sense. Wonderful. 4. Thank you, Sammy. 4. I say Kevin, Effie, then I say Harold. Okay. Who can help me with number 4? Yeah. Are you studying for an exam at the moment? Perfect. Okay, you got it. Thank you. Thank you, Kevin. Now, 5. Okay. What did you last night? What did? Ya, pero ¿qué? Ahí me falta un verbito. What did you do? Do. Ese do nos faltó. What did you do last night? ¿Qué hiciste el fin de semana? Bien. So now, I'm going to explain you what is the importance, okay? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Ya? If you look at the famous present simple and all of that, this is so important, right? Mainly, let's talk first about the present simple. The auxiliary is so important here, right? Es muy importante porque normalmente we usually forget this auxiliary, right? And if someone asks you, ¿trabajas? Uy, le ponemos you work, ¿no? Nos olvidamos del do y decimos you work, ¿no?
Y ahí, ¿qué estaría diciendo si solamente digo you work? Estaría diciendo tú trabajar. Si digo she work, ella trabajar. Bien. Así que mientras nosotros en español nos complicamos la vida, bueno, no nos complicamos porque ya lo sabemos, ¿no? Imagínense un gringuito aprendiendo a decir yo trabajo, tú trabajas, ella trabaja, nosotros trabajamos, ellos trabajan. Ustedes solo tienen work y tienen que usar el auxiliar cuando es necesario, negative and questions. Because if you don't do so, you are not using the verb, right? No están conjugando el verbo como se debería. Entonces, si yo digo, do you work? Recién ahí tiene el significado de trabajas. Trabajas. Si dice, does she work? Trabaja. Ella trabaja. Do we work? Trabajamos. Pero si me olvidé el do y digo we work, solo está diciendo nosotros trabajar. Bien, entonces es por eso la importancia de este famoso auxiliar. Okay. So, don't forget it, please. And here, just be careful with the order. The verb to be at the beginning, and then you have ing for everything. Okay. Now, we asked information, and now we are going to practice. Do you have a question till now? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Duda existencial? No. Okay. This is so important. You have to know what is the problem here. Okay. Who, where, when, why, what, how, which, how many, how often. Okay. Now, according to the information, what is the answer or what information is the answer providing you? ¿Qué información les está proponiendo aquí? Dice, I live in New York. New York City, ¿qué es? Es una razón. It's a quantity. It's a place. It's a person. What is New York? ¿Qué es New York? A place. A place. Now, ¿me está respondiendo con un yes o con un no? No. Me está respondiendo de forma amplia. So, it's giving me a detail. So, I will need a question word. Which one? ¿Cuál voy a necesitar? ¿Qué question word? Where do you live? Where do you live? A place. El verbo que me sugiere es live. Me da información de un lugar. Uso el verbo, uso la palabra de esa información y lo tengo. Where do you live? Perfect. So, can you help me, Fernando, with number 2? No, I'm single. Si me respondió con el verbo to be, voy a preguntar con presente simple. No, right? So, well, también es presente simple, ¿no? Pero voy a preguntar con do. No. ¿Cómo quedaría? No, I'm single. Entonces, si le pregunta, ¿estás soltero? No, estoy soltero. Does it make sense? No tiene sentido, ¿no? Tal vez otra cosa de preguntar. ¿Qué me dicen las chicas? No, I'm single. ¿Cuál puede ser la pregunta para esto? Which could be the question? ¿No iría? Do you take it? No. Single es soltero, soltera.
Bien, y si le dicen, no, estoy soltera, ¿cuál pudo haber sido la pregunta? ¿Estás casada? No puede ser. ¿O estás en una relación? ¿Cómo quedaría? Are you in a relationship? Exactly. Are you in a relationship? No, I'm single. Okay, perfect. That is. Pero se dieron cuenta que ya no empecé con un question word, sino directo. Are you? Are you? Are you single? Okay, perfect. Now the information is, I am working on a movie about a person with an unusual hobby. I am working on a movie. What could be the question? ¿Cuál puede ser la pregunta? ¿Qué me dice Raimundo? ¿Qué puedo ponerle de pregunta aquí? De acuerdo a la información que me está dando. I am working. Where do you? Puede ser, puede ser. Bien, puede ser una opción, pero también tenemos otras. Who else can tell me another option? ¿Mm? No, nobody. Puedo preguntarle, ¿dónde estás trabajando? Puedo preguntarle, ¿qué haces? ¿No? Y ya la respuesta queda bien. Estoy trabajando en una película, na. Dígame esas dos opciones. ¿Qué estás haciendo? What do you do? No. ¿Qué estás haciendo estos días? Ujú. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo digo estás? What are you doing? Eso, estar es are, ¿no? What are you doing? Okay, what are you doing these days? O, okay, o simplemente, where are you working? ¿Dónde estás trabajando? Bien, now, what about this? My last movie was about a person who lives in Thailand. Was about. Ya esta sería una en pasado. Harold, ¿se anima? My last movie was about. ¿Cómo diría? ¿De qué se trataba tu última película? Ujú. What was your What last movie? was your last movie you saw? Okay, what was the last movie about? Or your last movie about? Bien, y ahí es donde ya aparece otra cosa que vamos a hablarla la próxima clase, ¿no? In this way, I am not going to give you a lot of information, just this one that you can process, right? Now, I go to the movie about twice a week. Uy, si me responde la frecuencia, ¿qué se supone que le pregunté? ¿Mm? No, no mucha idea. How often do you go to the movies? Okay, how often do you go to the movies? Okay, that is, thank you. So now, what I'm going to do is to check how are we at this moment. I know that we are not perfect. I know that we just are learning this language and that we have a lot of questions, right? That's why we're going to see your process, okay? Entonces, no, ahorita no me interesa que sus oraciones estén perfectas, sino que luego, la próxima clase, al corregir, me dé cuenta de los errores y tenga sentido lo que voy a usar luego. Now,
I want you to take a piece of paper, okay? Take a piece of paper with you because I'm going to detect you, okay? I'm going to detect you some questions and then you're going to send me a photo of that questions, okay? Entonces, tengo que, ahorita sé que lo voy a hacer mal, no hay problema con eso. But next class, I'm going to detect you again, and then you are not going to make the same mistakes as today. Great. So that's why, take a piece of paper. Do you already have it? ¿Ya lo tienen? Do you already have it? Yep. Okay. So, I want you to write the first question. The first one, you will write ¿dónde está Pepe y Lupita? Number one. ¿Dónde está Pepe y Lupita? Okay. ¿Dónde está Pepe y Lupita? You have to write it in English. Okay, and don't use translator because I'm going to know it. Great. Write in your piece of paper. You will send me a picture. Now, ¿dónde está Pepe y Lupita? Okay. Number two. I want you to write okay. ¿Trabajando está tu amigo? ¿Trabajando está tu amigo? ¿Trabajando está tu amigo? All right. Me dicen, ¿no? Oh, teacher, wait a minute. Or can you repeat that again? Okay. Number three. ¿Trabajamos todas las tardes? ¿Trabajamos todas las tardes? Okay. Number four. Okay. ¿Ella habla inglés fluido? Okay. Teacher, ¿puede repetir, por favor? La última. The last one. Okay. ¿Ella habla inglés fluido? Okay. Okay. ¿Estás charlando con Patricia siempre? ¿Estás charlando con Patricia siempre? Ok. ¿Estás charlando con Patricia siempre? Ok. Seguro están así como... Bien. And another one. Could be the last one. Ok. ¿Con quién? ¿Ya? Quiero decir, ¿con quién? A ver, un verbo que no sea tan difícil. ¿Con quién
cenas todos los días? ¿Con quién cenas todos los días? Okay, just that one for today, okay? Solo eso por hoy. Now, what you're going to do right now is to take a photo of your questions, okay? Give me a second, I will share my screen. Me atrasé. ¿Será que puede repetir la primera? Lo único que me falta. Okay, number 1. ¿Dónde está Pepe y Lupita? Number 2. ¿Trabajando está tu amiga? O amigo, no me acuerdo, amiga. Ok. ¿Dije amiga o amigo? What did I say? Amigo. Okay, all right, thank you. Now, ¿trabajamos todas las tardes? ¿Trabajamos todas las tardes? Ok. 4. ¿Ella habla inglés fluido? 5. ¿Estás charlando con Patricia siempre? Ok. ¿Con quién cenas todos los días? Bien. Yeah, it's quite tricky. It's quite tricky. So, this is the first step because next class I'm going to bring you more practices. And with that, we are going to get it. So, do you already have the photo? I want you to send it to me to Padlet. Okay, so I will send you here the link again. The link is already in the WhatsApp group, but here it's now in the chat section. Where is the chat section here? Go to Padlet and upload your picture with your name. Great. I don't care if it's wrong. What I care is that you did it, right? This is what matters. Eso es lo que importa. Ok, tarda un mundo las opciones de Team. No sé qué pasa con Teams. Or anyone that, okay, now it is. Pueden ver en mi pantalla qué lento está, ¿no? Teams. Okay. Who can send the link of Padlet to the group, please? Because I want to copy this, but okay, come on. Estoy como ese, hay un monito, ¿no? Que está así por botar la compu. Estoy así. Okay, all right. Okay, now it is. Ahora sí. Now, upload your image to Padlet, please. Great. Now, I want to check the questions. Great. And now we're going to see what's going on. ¿Ya? Yo sé que han caído en algunos errorcitos y también sé el motivo, right? We may have some questions that are wrong because we want to write in the same order that I listen, right? And that is the most common mistake. Ese es el error más común. El equivocarse por tratar de mantener el mismo orden, ¿ya? So that's why I told you we have a specific order in the questions. Question word, auxiliary if it's necessary, or the verb to be, subject, verb, main verb, and any other complement. Great. Now, I want to see the images, please.
Don't forget it. ¿Alguien que no sabe cómo manejar esto todavía? Nos íbamos a Teacher, más. solamente subimos la foto de las preguntas ahí mismo en el Padlet. Exactly, with your name. Yeah. Okay. What I am going to consider here on my list is that you did it. It doesn't matter if it's wrong, but I want you to do it. Great. So here you include the image and it's done. Great. Aquellos que tal vez no estuvieron en la primera clase, doy en el icono más, doy el primero, cargo un archivo y ya lo tengo. Bien. Ok. I don't see any picture yet. Okay, some of you are uploading. I can see this. All right. So let's check. Give me a second. I will need this to write the questions. Okay. No. Oh. Any picture yet? Esto tenemos que manejarlo así súper rápido. La captura y lo subo directo. La imagen lo subo directo. Yep. Porque a veces va a ser competencia, ¿no? Y si tardo mucho también, uy, ya perdió mi grupo, ¿no? So, we have to get used to this. Right? Tenemos que acostumbrarnos a esto. Bien. So, while I wait for you, I'm going to explain you something that next class we are going to review. ¿Ya? Algo que en otra clase vamos a revisar también. Bien, y es el ejemplo que tengo aquí. This example. Great. It's so important what the prepositions. Ok. Las preposiciones. ¿Ya? Ahora, yo sé que esto es quién. Pero hubo una pregunta también que yo le dije, ¿con quién? ¿Ya? Yo ya sé que quién es who. Ya sé que con es with. Pero si yo digo con quién, no voy a poner who with. ¿Ya? Esas preposiciones que son with, about, for, I don't know, all the prepositions, like a for, like a, I don't know, whatever, are going to be at the end. ¿Ya? Entonces, esto igual no tiene coherencia en el inglés aquí en estas preguntas. Yo digo con quién, pero estoy aquí diciendo quién y después con. Pero esto es con quién. ¿Con quién estás yendo a la fiesta? Bien, entonces, cuando se altere el significado de question word, you are going to include the other part at the end. Bien, esto yo sé que los ha confundido en la última pregunta. Now, here we have, sorry teacher. No, you don't have to say sorry, right? You are practicing. That's important. Now, let's check what do we have here. ¿Dónde está Pepe y Lupita? Where? Okay, where are Pepe and Lupita? Is correct. Perfect. Next one. ¿Trabajando está tu amigo? Perfect. Ok, entonces yo al decir trabajando está tu amigo, pensé que me iban a poner, y sé que algunos lo han hecho también, working is your friend. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces queremos seguir el orden que nos dice, ¿no? Pero yo ya sé que el verbo aquí va ahí atrás. Bien, entonces, is your friend working? Esto significa tu amigo está trabajando, trabajando está tu amigo,
está trabajando tu amigo. Entonces, en español tienes hasta 3 y más órdenes, pero en inglés se queda con ese. Ok, now, 3. Trabajamos todas las tardes. Bien. Cuando digo todas las tardes, ¿es algo que se repite o algo que estamos haciendo solo en este momento? Let's correct together. Que se repite. Que se repita. ¿Y qué usamos con las rutinas y actividades que se repiten? What do we use? Este es the present continuous. And we use for activities that are like a routine, the present. Uy, si está cargando es que ya me salí. Can you listen to me? Yes, teacher. Okay, all right. Present Entonces, simple. exactly. Entonces, para el presente necesito que trabajamos. ¿Qué sería? Trabajamos. Bien. ¿Qué dijimos que se necesita para que se conjuguen los verbos? Voy a necesitar work, sí. Pero para que diga, para que no solo diga nosotros trabajar y diga nosotros trabajamos, necesito el do. Do we work? Do we work on the afternoon? Bien, ese pequeño datito. Ahora aquí, ella habla inglés fluido. Ahora, justo eso es lo que quería ver. Por eso los lancé sin paracaídas, ¿no? Ya la próxima les doy la paracaídas, ¿ok? Bien, el paracaídas, sorry. Ok, ¿qué pasa aquí? Cuando yo tenga cualquier verbo, el verbo no se lleva con el verbo to be, ¿ya? No se lleva con el verbo to be a no ser que tenga a su amiguito ing. Porque si no tiene ing, chocan, ¿ya? Chocan, así súper odiosangos, digamos, ¿no? Chocan. Entonces, cuando yo tenga cualquier otro verbo, el auxiliar que voy a necesitar va a ser do or does. Do or does. Si este verbo tiene ing, recién ahí utilizo el verbo to be que lo adecuo. Bien, entonces aquí estos chocan. Is con speak, no puede decir está ella a hablar inglés. Para que esto diga ella habla, se conjugue de una buena manera, necesito. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito con she? Y speak. Speaking. Si la pregunta haya sido ella está hablando, sí, pudo haber sido. Pero aquí la pregunta es ella habla. Does she speak English? Exacto. Does she speak fluent English? Fluent English. Ok. Now, 5. ¿Estás charlando con Patricia siempre? Ahora aquí dice estás charlar. ¿Qué necesito para que diga charlando? ing. Talking. Exacto. Are you talking with Patricia? Pero yo dije siempre. ¿Dónde voy a poner ese siempre? Al final, como yo lo dije. Are you talking with Patricia always? Ese always, sometimes, never, siempre va a ir antes del verbo. ¿Ya? Entonces voy a decir, are you always talking with Patricia? Por más que yo le diga al principio, diga, siempre estás charlando con Patricia, estás siempre charlando con Patricia, o estás charlando con Patricia siempre, no importa donde yo ponga ese siempre, lo pongo antes del verbo. Porque eso tiene su propio orden.
Are you always talking with Patricia? Okay. And aquí ya se chipó, ¿no? ¿Con quién cenas todos los días? Eso estaba difícil porque ya dijimos que el with va a ir al final. Bien, ahorita vamos a ver. ¿Solo 2 me enviaron? Ok. Bueno, solo 2 van a tener nota de presentación. Ni siquiera porque esté súper, o sea, súper correcto, sino por hacerlo. Now, who always, a ver, who always do you have dinner with? El with lo hizo muy bien, pero aquí era cenas, ¿ya? Y sin cenar digo have dinner, ¿ya? Who do you have dinner with? Ahí quedaba, ¿ve? Entonces, esto era para darnos cuenta de ciertas cosas. Primero, no manejo el mismo orden. Segundo, el speak o cualquier verbo no se lleva con el verbo to be si no tiene ing. Para que se conjugue necesita do or does. Y tercero, yo quiero decir con quién, pero hay una separación ya de las preposiciones. Por más que yo diga con quién, voy a decir who y al final voy a decir with. Bien, pero esto lo vamos a practicar la siguiente clase. Okay, so it's already time. I know it's already time. So the thing that you are going to have as homework is a reading. Okay, I will send you a reading that you are going to do today or tomorrow. Don't forget that we are supposed to have classes tomorrow. No, se supone que tengamos clase mañana, pero los vamos a usar, bueno, vamos a usar los sábados para presentaciones, alguna actividad de plataforma, pero como no estamos en plataforma aún, I will send you something extra, okay? I will send you this reading, es un reading del libro. I will send you the image. Ay, come on. ¿Por qué se corta? Luis Fernando va a anotar en el grupo, ¿ok? Anota, you're going to be my assistant, so write on the group what is the homework, ¿ok? Yo les voy a mandar un reading que está aquí en su libro, ¿bien? And I am going to create a Google form, ¿bien? Y voy a crear un formulario de Google para que ustedes me respondan, ¿bien? Entonces les envío foto y preguntas del reading que tienen y las otras preguntas que las van a responder en un Google Form. Bien, esto es lo que van a hacer el día de mañana. Si ustedes gustan y quieren adelantarse, pueden hacerlo hoy y ya mañana se libera. O si no, mañana lo hacemos en el horario. No vamos a tener una reunión, pero van a hacer esta actividad. Bien, ok, so that's all. We are going to finish here because it's already time, okay? So it was a pleasure. Thank you for being here, for your attention. And next class, we are going to continue with the questions, okay? Aprender a hacer preguntas correctamente no es tan fácil, ¿ya? Así que hoy y la próxima clase y la que sea necesaria, pero hasta que ustedes saquen excelentes preguntas. ¿Bien? Okay, thank you. See you on Monday. Bye-bye. Bye-bye. El Chao. libro